Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra siguiente clase virtual que es anatomía. Nuestro tema es el sistema muscular. Tenemos una pequeña definición que está constituido por los músculos, que son órganos formados por tejidos especializados que tienen las habilidades de contraerse, estirarse y siendo responsables de los movimientos voluntarios e involuntarios de nuestro cuerpo. Cuando hablamos nosotros de contraerse, era, por ejemplo, estiramos nuestro brazo, ¿sí? Ahí estamos estirando, ¿verdad? Después, cuando nosotros acercamos nuestro brazo, lo estamos contrayendo. Y también nos dice de que hay voluntarios e involuntarios, ¿verdad? Que no necesitamos nosotros decirles que se muevan porque automáticamente ya lo hacen ellos. Después tenemos lo que son las funciones del sistema muscular. Tenemos lo primero que es la locomoción, ¿sí? La locomoción es efectuar el desplazamiento de la sangre, y movimiento de nuestras extremidades, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de nuestras extremidades, acuérdense que tenemos extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Entre las superiores pues tenemos nuestros dos brazos y entre las inferiores pues nuestras ambas piernas, ¿verdad? Tenemos lo que son actividades motoras de los órganos internos. Entre las actividades de los órganos internos tenemos el sistema muscular o el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas, por ejemplo, sistema cardíaco y sistema digestivo, ¿verdad? Que son los dos que ayudan las actividades motoras de los órganos internos. Lo que tenemos, la mímica. La mímica es el conjunto de acciones, y gestos que sirven para expresar lo que se siente y se percibe, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de las mímicas, es por ejemplo a lo gestual, ¿verdad? Cuando algo no nos gusta, cuando algo sí nos gusta. Hay personas que tienen ese defecto, ¿verdad? Que cuando algo no les gusta no lo pueden disimular. ¿Por qué? Porque lo transmiten por medio de su rostro o por medio de cuando ellos hacen por ejemplo, un movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento cuando un niño está enojado es cruzar los brazos, ¿verdad? Entonces esa es una mímica, cuando utilizamos nuestro cuerpo y nuestra cara. Después tenemos lo que la estabilidad, ¿sí? Entre la estabilidad nosotros tenemos lo que es los músculos junto a los huesos. Permiten al cuerpo mantener estabilidad, permanecen en estado de actividad. Quiere decir que todo el tiempo nosotros los mantenemos en constante movimiento, ¿sí? Si nosotros caminamos, si nosotros nos sentamos, si corremos, a eso se refiere a lo que es una actividad. Después tenemos lo que es la postura, ¿sí? Cuando hablamos de la postura, ¿verdad? Es el sistema muscular conserva la postura, además mantiene el tono muscular. Entre el tono muscular tenemos el control de las posiciones que realizamos en el cuerpo estando tanto de reposo, ¿sí? O activamente. Es la postura. Podemos mencionar también la postura cuando nos sentamos, cuando nos paramos, ¿sí? A eso se refiere, a una postura. Después tenemos la producción de calor. Entre la producción de calor, ¿sí? Al producir contracciones musculares, se origina energía calórica. Forman los músculos, tendones, que dan al aspecto típico del cuerpo. Lo que se refiere a protección. Cuando hablamos de protección es el sistema muscular que sirve como protección para el buen funcionamiento del sistema digestivo y de otros órganos vitales. Quiere decir que lo que es el sistema muscular tapa lo que es el estómago. ¿Por qué lo va a tapar? Porque acuérdense que lo más sensible que tiene el ser humano es la parte del estómago, porque acuérdense que ahí no está recubierta ni por huesos, ¿verdad? A la diferencia de nuestras costillas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos más sensible, ¿verdad? Porque solo tenemos lo que son cubierto por músculos.
que es la parte abdominal, y por eso hace función del sistema digestivo. A continuación, tenemos los componentes del sistema muscular, ¿sí? Cuando hablamos de los componentes del sistema muscular, tenemos los músculos, ¿sí? Los músculos son la principal función de al contraerse, ¿sí? y el alargarse, para así generar movimientos realizados sus funciones vitales, ¿sí? Quiere decir de que nos sirve, ¿verdad?, en constante movimiento, ¿sí? Todas nuestras funciones, ¿verdad?, tienen mucho movimiento. Después tenemos lo que es el músculo estriado. Entre el músculo estriado tenemos el esqueleto. Son de un tipo de músculo compuesto de nervios, proteínas, neuronas, motores, vasos sanguíneos y fibras musculares, rodeados de tejido conjuntivo, ¿sí? Después tenemos lo que es músculo liso. Entre el músculo liso tenemos conocido también como visceral o involuntario. El músculo liso se localiza en los aparatos reproductores, vasos sanguíneos y en la piel y en los órganos internos. Después tenemos lo que es músculos lisos unitarios. Entre los músculos lisos unitarios son como los del útero, uretra, aparatos gastrointestinales, que es lo que forman los músculos lisos unitarios. Después, músculos multiunitarios. Entre los músculos multiunitarios son los que se encuentran en la iris, ¿sí? Cuando hablamos de la iris nos referimos a lo que es el ojo. Después tenemos lo que es el músculo cardíaco, ¿sí? ¿Por qué músculo cardíaco? Porque es del corazón, ¿sí? Es un tipo de músculo estriado, se encuentra en el corazón. Su función principal es de bombear sangre a todo el resto de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es la función de lo que es el miocardio, que viene de cardio, ¿sí?, que es del corazón? Es proporcionarle, ¿verdad?, a nuestros órganos principales, que va a ser cerebro, corazón y pulmones. Esos son nuestros órganos principales y eso es lo que sirve el músculo cardíaco. Después tenemos los músculos por su forma, pueden ser, era lo que lo que les había dicho, auriculares, ¿verdad? ¿Por qué auriculares? Porque tienen una forma como redondita. Después nos dice largos y nos menciona lo que es la parte del brazo. Acuérdense que este es brazo, antebrazo. Después tenemos lo que son planos. Una parte de plano es esta parte, si se dan cuenta ustedes, abdominal. Esa es una parte blanda, como anteriormente les había dicho, porque solo tiene músculos, por eso es blanda. Después tenemos lo que son anchos. Entre anchos tenemos el tórax, ¿sí?, esta parte torácica. Después tenemos circulares. Entre las circulares tenemos lo que es nuestra parte del ombligo. Ustedes se dan cuenta, ahí hay músculo y es el único orificio que nosotros tenemos que es circular, ¿verdad? A continuación. Bueno, entonces aquí ya tenemos nosotros anatomía del sistema muscular, ¿sí? Tenemos lo que es en nuestra parte posterior, tenemos mesetero, deltoide, pectoral, bíceps, ¿verdad? Cuando hablamos de macetero nos referimos a esta parte de aquí de nuestra cara. Después tenemos el deltoide, que es en esta parte casi de nuestro hombro, si se dan cuenta ustedes. Después tenemos lo que son los bíceps, ¿sí? Cuando hablamos de bíceps nos referimos a la parte del estómago, ¿verdad? La más conocida, ¿verdad?, como el abdomen, ¿verdad?, que viene así como en graditas, como tipo lavadero, como mucho le dicen. Después tenemos lo que es flexores de los dedos, ¿sí? ¿Cuáles son los flexores de los dedos? En esta parte de aquí. Después tenemos lo que son el recto del abdomen, que es en esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte donde se hacen las tiritas, ¿verdad?, los cuadritos. Después tenemos aductores. Los aductores están un poquito arriba de lo que es nuestra ingle. Después tenemos lo que son sartorio, ¿sí? El sartorio está a 1/4 de lo que es el aductores. Después tenemos cuádriceps, ¿sí?, que son esta parte de aquí de las piernas, ¿verdad?
cuando hacemos ejercicio se tiende a tener una musculatura, ¿verdad? Muy gruesa. Por ejemplo, un ejemplo claro de esa musculatura es la gente que tiende a correr mucho y la gente que practica mucho bicicleta. Después tenemos la parte anterior, tenemos lo que es esternocleidoide, mastoidoide, que es en esta parte de aquí. Estamos hablando de esta parte de aquí. Después tenemos lo que es el trapecio, ¿sí? Que está en esta parte de aquí, miren, casi en medio después del occipucio. Tenemos lo que es el dorsal. Si se dan cuenta, ustedes está una milésima casi cerquita de lo que son de esta parte de los pulmones. Después tenemos los tríceps, ¿sí? Que son los brazos en esta parte de aquí. Tenemos lo que son los extensores de los dedos, que es en del otro lado de la parte. Estamos hablando de esta parte. Después tenemos lo que son los glúteos, ¿sí? Los glúteos tienden a tener mucha consistencia y firmeza. Las personas que hacen demasiado deporte, ¿verdad? Que son atletas, ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Que la parte de los glúteos siempre la van a tener bien torneada y bien formada. Por lo mismo, porque tienden a ejercitarse mucho. Por eso dicen que músculo que no se ejercita se estropea. Después tenemos lo que son bíceps femoral, que es la parte del fémur, que es en esta parte de aquí atrás, ¿verdad? La parte de atrás de nuestras piernas. Eso se tiende igual a formar. Después tenemos lo que son el gemelo, que es en la parte de acá, de la pierna. Todo eso se tiende a formar, ¿sí? Ya sea por deporte, o porque usted sea atleta, no sea atleta. Entonces, la anatomía del sistema muscular nos dice que empieza, ¿desde qué? Empieza desde la cabeza hasta los pies, porque todo nuestro cuerpo está cubierto con músculos, ¿verdad? Está cubierto con piel. Entonces, eso nos protege a nosotros bastante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la tarea que ustedes van a tener que realizar es la siguiente: investigar más a fondo del sistema muscular, dibujar o pegar en su cuaderno la anatomía del mismo con sus partes. Ustedes lo pueden recortar, lo pueden dibujar, se lo dejo a su creatividad. Espero verlos pronto, no se olviden que siempre son unos ganadores. Estudien por favor y sigan practicando más. Que Dios los bendiga, hasta pronto.